una gran alegría poder darte la bienvenida a casa. Luz y Sal es una iglesia de amigos, una iglesia que te inspira a desarrollar todo lo que Dios ha diseñado para tu vida y la de tu familia. Te esperamos cada día miércoles a las 19:45 para compartir una palabra de fe y esperanza. Y todos los domingos a las 10:45 para que juntos celebremos fiesta en honor a Jesús. Estamos ubicados en calle El Copigual 1209, Comuna de Conchalí, Santiago de Chile. Te esperamos en Luz y Sal. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Iglesia Apostólica Luz y Sal y podrás recibir información sobre nuestros días de reunión y convocatorias. Vive la experiencia Luz y Sal en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Ageo 2, versículo 9. Amén. Y dice en el nombre de Jesús, así sentadito como están: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. La gloria postrera de esta casa será, ¿qué cosa? Mayor que la primera. Y lo más hermoso de este texto es quién lo firma. Porque lo puede decir, ¿cierto?, un profeta, lo puede decir un predicador, y lo creemos inspirado por Dios, pero es distinto cuando dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Diga con usted, diga y repita, ¿cierto? Y con amor, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué mayor recompensa, qué mayor respaldo es cuando Dios habla a nuestras vidas? ¿A alguien alguna vez de ustedes le ha hablado el Señor? A muchos les habla con voz audible, a otros en sueños, visiones. Y todo esto tiene respaldo de parte del Señor, está escrito. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que el Señor trata de decirte algo y ya explícitamente te lo dice y como que somos porfiados. Te lo está diciendo el Señor. Y como que no queremos hacerle caso. Y me pasó durante toda esta semana. He sido alertado, bombardeado, inspirado, confrontado por Dios, y su voz audible se hizo aún más fuerte y presente con un solo mensaje: vuelve a tus raíces. Y decía, Señor, ¿será algo mío? Algo, una corazonada. Pero ya era algo mucho y muy evidente. Ponía YouTube y lo que ponía, la alabanza o prédica que ponía, iba dirigido a eso: vuelve a tus raíces. Y ya cuando era más evidente aún, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando el Señor nos habla, nos quebrantamos. Y andaba por la casa llorando solo por los rincones, haciendo las cosas que se hacen en casa, ¿cierto? Eli pasaba, me miraba, lloraba, me agarraba la cabeza. Eli me dirá, quizá habrá dicho, ya está más viejo, cumplió un año más, está sensible. Es parte de la andropausia, será. Tal vez. Pero no, era algo más fuerte que eso. Era Dios que trabajaba conmigo y yo le decía, Señor, y finalmente con sinceridad le digo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué esto? Y lo único que
Dios hace sentir en mi corazón y que creo con todo mi corazón que es lo que Dios quiere que yo les diga durante esta mañana, es que volvamos a nuestras raíces. Pero el asunto es que Dios nos deja la idea o la frase. Y después el desarrollo de todo eso viene también de escudriñar no solo las Escrituras, sino que entender también los tiempos donde nos estamos, donde estamos viviendo, nos estamos desarrollando, que son tiempos muy distintos a los que vivieron nuestros padres en la fe. Y cuando uno trata de conectar, ¿cierto?, estas ideas, nuestras propias concepciones de lo que quiere decir todo esto, finalmente nos encontramos que es muy distinto de lo que realmente Dios quiere decir. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces entendemos que volver a nuestras raíces se trata de las formas, de la liturgia, se trata en la forma en que nosotros adoramos al Señor, y de inmediato se nos viene el texto de Jeremías, ¿cierto? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, ¿cierto? Y andad por él. Y hasta ahí lo dejamos. Pero el versículo que viene y la respuesta es: mas no anduvieron. Quizás, como Jeremías interpretó, o quienes escucharon, más bien dicho, porque Jeremías lo tenía muy claro, porque era la voz de Dios y él como profeta sabía entregar lo que había en el corazón del Señor. El problema no estuvo en el profeta, el problema tal vez estuvo en la congregación o el pueblo que escuchó. Porque cuando no logramos interpretar lo que Dios quiere decirnos al tiempo en que estamos viviendo, a la forma de relacionarnos que hoy tenemos, nos damos cuenta que lo que Dios hoy nos está mostrando es más que solo tratar de entender que son formas de tratar de adorar a Dios, y no tiene nada que ver eso. Y se lo quiero demostrar porque no es así. Hoy ha surgido poderosamente una corriente muy, muy potente, que es el neopentecostalismo. Y hay personas que, así como rechazan a Cristo, en este último tiempo hay también muchos más hijos pródigos que vienen de regreso. Y hablamos, ¿cierto? Las dos últimas veces que me tocó predicar, primero hablé de que el río de Dios está tomando su curso. Luego hablamos, ¿cierto?, del trato, de cómo debemos de recibir a los hijos pródigos. Y hoy el Señor nos dice que debemos de volver a nuestras raíces. ¿Y qué quiere decirnos Dios con esto? Que debemos de entender que a la iglesia van a volver muchos pródigos, pero cada uno de ellos vienen con sus propias culpas, con sus cargas, traen consigo 1000 prejuicios de que cómo me van a recibir, de cómo me van a tratar. Pero a pesar de todos esos prejuicios, vienen con corazones muy hambrientos de Dios. Muy hambrientos de Dios, dispuestos a servir y a rendirse nuevamente a los pies del Señor. El problema es que con este retorno también se han dado cuenta que la iglesia ha cambiado. Ya no es la misma de 30, 40 años atrás. Ya no es la misma, ¿cierto?,
que dejamos incluso hace 5, 10 años atrás. La iglesia también ha evolucionado. Y tristemente, esta tendencia o este movimiento tiende a que todas las iglesias nos veamos iguales externamente, incluso en nuestras adoraciones. Y como lo digo, la liturgia, la forma de llevar iglesias de tradiciones, ni siquiera mencionan los títulos al momento de glorificar a Dios, porque también se han apoderado de este nombre, que por supuesto no es exclusivo nuestro. Este nombre es de todo aquel que haga a Jesús su Señor. No podemos nosotros negarlo. Y más que entristecernos, debiéramos de decirle al Señor gracias, porque por lo menos ya el nombre se le está revelando. Ya pronto ya pronto va a ser revelado, ¿cierto?, el mensaje apostólico de Hechos 2:38. ¿Cuántos lo creemos así? Pero, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el momento de aplicar la palabra del Señor. La diferencia está en el momento de poder entender cómo estamos viviendo nuestro regreso al Señor o nuestras vidas cotidianas con el Señor. Para muchos, el Señor es solo Señor de día domingo y el resto de la semana nos olvidamos. Queda muy lejos y créame con todo mi corazón que si hay algo que relataba y que relata la Biblia, es que sus seguidores eran reconocidos por la forma de hablar, por la forma de actuar, quizás más que la forma de vestir, porque en una sociedad donde todos se vestían iguales, fue la forma de hablar la que le dijeron: me parece que tú eras uno de los discípulos, ¿cierto? Por su forma de hablar, no lo conozco. Y llega el momento en que siempre nos pasaba a nosotros antiguamente que cuando estaban pasando la lista, en vez de decir presente, decíamos amén. ¿No? ¿Les pasó alguna vez? Amén. A mí no me pasó. No. Se nos salió el aleluyo que somos. Se nos salió el aleluya que somos. Pero hay un punto de inflexión, donde la palabra se hace viva y donde son manifiestas las obras de la carne, como también son manifiestas las obras del Espíritu. Por eso hay una gran diferencia. Y esta gran diferencia lo marca no un concepto, sino que una forma de vida llamada santidad. Santidad es un mensaje impopular. Santidad es un mensaje que no muchos quieren tocar. Pero ¿cuál es la santidad que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Es la santidad de día domingo donde todos nos vemos muy parecidos? ¿O la santidad que vivimos día a día? Cuando estamos bajo presión, cuando tu jefe te impone más cargas de las que tú deberías llevar, cuando eres atormentado por el caudillo o el qué dirán de tus compañeros de trabajo, o incluso de las confrontaciones que vives como familia. Es ahí donde aflora quiénes somos realmente. ¿Y qué tiene que ver la santidad con esto? Es que nosotros no entendemos el concepto de santidad. El concepto de santidad va mucho más allá de lo externo, de lo que siempre nosotros nos fijamos. La santidad realmente es cuando Dios comienza a hacer una separación
desde nuestro interior hacia afuera. Por eso el Señor no la entendía mucho cuando Él me decía: dile a la iglesia que vuelva a sus raíces. Señor, ¿cuáles son tus raíces? Estas raíces poderosas son aquella gran y última oración que tuvo Cristo antes de ser crucificado: que todos seamos uno. Cuando nosotros aprendamos a vivir en paz, en comunión. Por eso Ageo dice que la gloria que hoy estamos viviendo va a ser aún mayor que la que vivieron nuestros padres. ¿Lo creen o no? Va a ser mayor que la primera. Y es ahí donde Dios primeramente nos confronta. Porque solemos traer a memoria de la forma que anteriormente Dios se manifestó. Muchos quedaron pegados 30 años atrás, 20 años atrás, en las gloriosas reuniones que vivimos en el gimnasio Nataniel. Pero cuando escucho hablar de esa manera y aferrarnos como diciendo: ustedes no vivieron lo que yo viví, me pongo a pensar y digo: ¿y dónde está el cumplimiento de esta palabra? Que la gloria postrera de esta casa tiene que ser mayor. ¿Dónde está el cumplimiento de esta palabra cuando el Señor dice que mayores cosas haremos nosotros? ¿O no? Por lo tanto, y la Biblia nos enseña que no es de sabio vivir del pasado. Así que tengamos cuidado en hacer comparaciones. Porque les recuerdo a todos ustedes que hace 20 años atrás el gimnasio Nataniel se demolió. Y muchos me hacen entender que al momento de demolerse también se demolió el avivamiento en Chile. Y están tremendamente equivocados. Porque el avivamiento aquí en Chile continúa para la gloria del Señor. Y el que diga lo contrario, examínese a sí mismo. Cada uno de nosotros podríamos testificar de la gloria del Señor en nuestras vidas. Cada uno nos tendríamos que poner de pie y testificar que hoy, en julio del 2025, el Señor sigue haciendo grandes milagros. Por lo tanto, no podemos seguir hablando de cómo el Señor se movió. Dios continúa moviendo. Dios se continúa moviendo. Él es real. Servimos a un Dios vivo. Por eso el Señor, con dolor, hoy nos está encarando y nos está trayendo a que podamos reconocer cuán equivocados estábamos al creer que todo ese movimiento quedó atrás. No ha quedado atrás. El Señor se sigue manifestando. El Señor se sigue manifestando. El Señor se sigue manifestando. Y está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Y el que no quiera verlo, pídale vista espiritual al Señor. Somos una iglesia tremendamente bendecida. Somos una iglesia tremendamente regalona en cuanto a las bendiciones y las bondades del Señor. Antiguamente, para poder llegar a nuestras casas era un rally. Que la micro, que corríamos para allá, para acá, el taxi, allá, acá. Y hoy en día, la gran mayoría de la iglesia sale de su casa y está su auto ahí esperándoles. Y el que no tiene auto propio tiene un Uber. Somos tremendamente bendecidos.
Nuestros hijos están sanos. Nuestros hijos son felices. ¿Qué más pedirle al Señor? Mírense ustedes, varones de Dios. Yo me miro al espejo y digo, Señor, yo siendo tan feo me he visto una esposa tan linda. Es el primer milagro que veo en mi vida. Me fui a llorar allá para atrás porque mientras alababan al Señor, veía en la pantalla que enfocaban a Josefa tocando la batería. Y le digo, Señor, ¿cómo no amarte, adorarte? Si aún en las cosas que para muchos parecen que no tienen sentido, tú me demuestras que me amas. Y cuando el Señor nos encara en esta mañana, y esta mañana es reunión familiar, yo quiero hablarle como pastor a las familias. Creo que el Señor nos está llamando la atención para que podamos pensar un poco cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Cómo el Señor nos mima, cómo el Señor nos ama, cómo Él nos regalonea. Llegamos a la casa del Señor y el hermano Mauro y la hermana Soraya, su familia nos espera con un tecito. ¿Dónde? Antiguamente jamás lo habíamos visto. Hasta en eso se preocupa el Señor de nosotros. Que el que llegó sin desayuno, en la iglesia lo esperamos. Podemos conversar, podemos compartir, y todo eso es para la gloria del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la religiosidad nos impone cargas que ni siquiera los religiosos están dispuestos de llevar. Creemos que el evangelio tiene que ser con dolor. Creemos que el evangelio tiene que ser, ¿cierto?, con golpes. Y mientras más pobres somos y más miserables somos, más estamos conectados con el Señor. Y eso es muy contrario de lo que Dios ha venido a hacer con nosotros. Dios dice, hijito mío, yo quiero que seas bendecido en todo, prosperado en todo, como eres prosperado en todos tus caminos. Yo quiero que seas bendecido. Yo quiero que tengas un buen pasar. Pero para poder tener ese buen pasar, tenemos que conectarnos con la fuente de la bendición. Por eso el Señor dice que alejado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Le decía. Hubiese estado solo, me pongo a gritarle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Cuáles son nuestras raíces? Y nuestras raíces tienen un solo nombre y un solo calificativo: volvernos al amor no fingido. No hay otra cosa. A esa iglesia primitiva que muchos hablan. Muchos quieren volverse a la iglesia primitiva y creen que la iglesia primitiva es andar con sandalias y túnicas, ¿cierto? Síganme, como las películas de Semana Santa. La iglesia primitiva está muy lejos de eso. En la iglesia primitiva se cumple lo que hacemos todas las reuniones en este lugar. Compartíamos el pan, teníamos todas las cosas en común. Podíamos, ¿cierto?, compartir un té, un café. Eso es lo que quiere el Señor, para que cuando entren los pródigos digan, ¿qué está pasando aquí? Esta no era la iglesia que yo conocí. Sí, verdaderamente no era la iglesia que tú conociste. Porque desde que hemos entendido que acercarnos más al Señor nos va a revelar mucho más lo que hay en su corazón. Tristemente, la iglesia en general lo único que busca
es que las personas se acerquen a sus líderes. Y los líderes lo único que hacen es imponer una honra que no se la han ganado. Y tristemente, estos tipos de liderazgo son inescrupulosos. ¿Por qué? Porque manejan a su antojo a la grey de Dios, al pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. En primer lugar, si uno es líder, el respeto y la honra no se impone. El respeto y la honra se gana, respetando y honrando y entendiendo que usted, mi hermana, que usted, mi hermano, los niños que están arriba, desde el más pequeñito, ¿cierto?, que está en este lugar, hasta el más anciano, todos somos hijos de Dios. Merecemos amor, respeto, ser tratados con dignidad, porque no hay una sangre distinta a la que pagó el precio por el pastor, por el obispo, por el apóstol, por el arcángel, el arzobispo. No, mi hermano, fue la misma sangre la que a todos nos cubrió. Volvamos al amor sincero. ¿Cuántos alguna vez han escuchado esta exclamación? Yo la he escuchado ya muchas veces. La iglesia ha cambiado, pastor. Ya no es la misma. Fíjese, como reclamando. Y les digo, no sabe usted cuántas veces yo he escuchado lo mismo, me han dicho lo mismo. Y sí es verdad, la iglesia ha cambiado, la iglesia ha evolucionado. Desde algo tal vez trivial para muchos, pero incluso las traducciones de las Sagradas Escrituras ya no son las mismas que se usaban hace 100 años atrás. Yo recuerdo que en el tiempo que comencé a escudriñar las Sagradas Escrituras, nos prohibían leer otras traducciones. ¿Se acuerdan? No podíamos leer ni siquiera la 1960. Nos decían que la única Biblia que podíamos leer era la de 1909. Casi de oro de reina, algo así se llama. Hasta se me olvidó. ¿Cierto? Yo tengo 2 ejemplares ahí, de cuero. Carísima. Pero cuando leemos esas escrituras, nadie de nosotros hoy día habla de esta manera. Vosotros sois la sal del mundo. Dígame, ¿quién habla así? ¿Vosotros? No. Ni que estuviésemos en España, que está bien. El lenguaje castellano ha evolucionado, por lo tanto, gracias a Dios que podemos, ¿cierto? Las conjugaciones verbales son distintas a las de 2 siglos atrás. Y gracias al Señor que hay Biblia con un lenguaje que sí podemos entender. Durante esta semana murió una de las estrellas del rock, Ozzy Osbourne. Le llamaban el príncipe de las tinieblas. Y aún así, recordado por actos satánicos, de hecho, pero hasta el más malo tiene su momento de redimirse. Y llega un pastor y le entrega una Biblia con su nombre, Ozzy Osbourne, una Biblia con el nombre de Ozzy Osbourne. Eso ya un rockero y le dice, ¿sabes? Yo he tratado muchas veces de leer la Biblia y no la entiendo. Y el pastor le dice, no te preocupes. Esta Biblia está en un lenguaje que tú sí vas a poder entender. Y comenzó a escudriñar, a leer. Y dentro de los regalos que las estrellas siempre reciben, ¿cierto?
los fans le regalan. Dice que este es el único regalo que realmente consideró y lo llevó a su casa. Y luego que comenzó a escudriñarla, entendió finalmente lo que esto quería decir. Si podemos resumir esto, hay una adaptación del Evangelio. ¿Y por qué no? Si el Evangelio tiene que estar y tiene que extenderse de tal manera que todos podamos recibirlo. Las formas o dinámicas de hacer el servicio también han cambiado. Y gracias a Dios que es así. Antiguamente nuestros servicios eran como en el cielo. Y no precisamente por lo espiritual, sino que eran eternos como en el cielo. ¿Se acuerdan o no? Las coordinaciones duraban 1 hora, pero Dios se sentía. Ya lo estoy leyendo en la mente a muchos de ustedes. Sí, Dios se sentía. Pero después se subía el pastor y daba aviso 1 hora más, ¿o no? Y daba las mismas oportunidades a las mismas personas todos los domingos, ¿o no? Y después de 2 horas le entregaban al predicador. Créanme que la gente ya estaba cansada. El pueblo ya estaba cansado, estaba agobiado. Y el predicador, por supuesto, predicaba 1 hora más. ¿O no? ¿Les pasó alguna vez? Era muy estructurado todo. No podíamos llevar nuestra propia Biblia, sino que se leía la Biblia del púlpito, que era una Biblia gigante, ¿o no? Que nuestros padres pentecostales usaban. La reunión no se podía comenzar sin antes no tocar la campanita, ¿cierto? Tilín, tilín. ¿Se imagina, hermano Juanito? Ahí para tilín, tilín. Vamos a empezar. Bueno, usted fue sacristán, ¿no? Juanito fue sacristán. Él sabe. Hoy en día, gracias al Señor, la Biblia está al alcance de todos. No voy a discrepar si usted tiene la forma que se usa. No voy a discrepar si usted la tiene como una aplicación. Porque a estas alturas de la vida, del hecho de que usted tenga la Biblia, ya es mucho. Por el mundo en que vivimos, no por mirarlo en menos a usted. Gracias a Dios por la Biblia. Amén. Gracias a Dios que todo ha cambiado. Gracias al Señor, cierto que nos hemos dado cuenta que un mensaje no puede durar más de 30 a 35 minutos. Que nuestra capacidad de entendimiento, de captar, tiene. La televisión está hecha para programas de 30 minutos, no más de eso. Por lo tanto, debemos de entender que los tiempos han evolucionado. Sí, han evolucionado. Y usted dirá, es por eso, pastor, que hay escasez, ya no tendrán el comidillo de escuchar la palabra del Señor. No se trata de eso, porque así como hay muchas personas que no quieren y rechazan la palabra de Dios, siempre existen personas que la aman, la desean, que viajan. Y para estar en esta mañana, en este lugar, tenemos hermanos que vienen desde allá de Paine, otros vienen desde Cerrillos, otros vienen desde Maipú. Hermanos, vienen de lejos. ¿Y usted cree que levantan a sus hijos temprano, hacen el esfuerzo de venir para tener un momento, tomar café, qué rico estar, ¿cierto? Chacotear con el hermano de allá. No, si venimos a la iglesia es porque aún tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Eso es lo que nos mueve. Las alabanzas también han cambiado. Antiguamente se usaban himnarios. Qué lindo, ¿cierto? Romántico, todo eso, hermoso. Josefa me dice, papá, regálame un himnario. Le digo, no, Josefa. Si va a andar botado por ahí, no.
Porque para mí el himnario que yo tengo es el que tenía mi papá. Y lo cuido con el alma, porque es un tesoro para mí. Pero así como es un tesoro para mí, antiguamente las canciones, y si usted ve la estructura musical, las alabanzas eran hechas como himnos marciales, como himnos militares. Y usted lo lee, ¿cierto? Sin vacilar marchar, soldados de Jesús. ¿Lo escucharon eso alguna vez o no? Así cantaban nuestros padres pentecostales. Y gloria a Dios por eso. ¿Cierto? Esta sí se la sabe. Soldado valiente, de Cristo yo soy. Esa es la que más conocemos. Pero antiguamente se cantaba así. Y gloria a Dios porque marcó un tiempo donde esas alabanzas hicieron un momento hermoso. Pero hoy día ya no se alaba así. Luego, ¿cierto? Fue el trinar de las mandolinas, los banjos, los panderos, las acordeones, que marcaron una época importante. Hermoso, que no dejamos, ¿cierto?, de agradecer. Pero no menos importante ha sido la evolución de la alabanza, donde también se introducen teclados, bajos, baterías, guitarras. ¿Qué hablar de estos dos últimos, cierto? Cuando nuestros abuelos veían que entró la batería a la iglesia, entraron los tarros, ¿o no? Y la guitarra, no. Dios mío, no. Esa es la que usaba Elvis Presley. Y se movía y se contorneaban, ¿cierto? No, todo esto entró el mundo. Entró la mundanidad. Y entró, ¿cierto?, la modernidad a la iglesia. Pero créame con todo mi corazón, cuando entendemos que la inspiración de nuestras alabanzas, la inspiración de nuestros cánticos nos llevan a adorar al Señor Jesucristo, nuestra concepción cambia. ¿Y sabe cuándo cambia más? Cuando usted y yo entendemos que quienes están alabando al Señor, tal vez para muchos eran indignos, pero hoy son salvos. Por la misericordia del Señor, hoy están ahí alabando. Hoy están ahí exaltando, ¿cierto? Por eso cuando el Señor nos dice, es tiempo de volver a nuestras raíces, no se refiere a las formas, la senda antigua, ¿cierto? O lo que ahora le llaman las sanas doctrinas. Dios no queremos adaptar a Dios a solo una forma o estilos, encasillarlos en ello. ¿Por qué? Porque Dios va mucho más allá de formas o estilos. Simplemente Dios quiere que podamos entregarle fruto de labios que alaban su nombre. Créame que no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven. A mis 45 años hay alabanzas que no entiendo. Y si no fuese porque está en la letra, no las cantaría. Y no es porque no me gusten, es porque simplemente quizás no es la forma de yo cantarlas. Si usted me dijesen, si yo pudiese hacer las alabanzas al gusto mío, estaríamos cantando boleros, que es las alabanzas que a mí me gustan, ¿cierto? Y gloria al Señor por nuestro hermano Henry. Yo le decía que se parece a Charly Sa en esta mañana. Yo le iba a invitar a que cantásemos boleros juntos. Me dice que no, pero Dios te bendiga, hermano Henry, que estuvo trabajando ahí en la puerta. Pero todo ha evolucionado. ¿Y sabe cuando tú lo entiendes bien? Cuando ese hijo que tú le decías, hijo, vamos a la iglesia. No, es que es muy fome. No, es que no, mamá, no. Pero cuando nuestros hijos se comienzan a involucrar, cuando vemos una Fernanda allá atrás en el PowerPoint o en el, ¿cómo se llama?, el Pro Presenter. Cuando vemos, ¿cierto?, a una Martina manejando switcher. Cuando vemos, ¿cierto?, a uno de nuestros hijos quizás tocando el día de mañana más instrumentos en este lugar.
ahí nos damos cuenta, Señor, le está interesando. Algo tú estás trabajando en ello. Y tal vez ahí vamos a entender que quizás no son nuestros gustos o la forma. No entiendo lo que tocan. Pero mientras veo a mi hijo adorar al Señor, le doy gracias, Señor Jesús, porque podría haber estado en una esquina fumando algo, podría estar, cierto, en cualquier otro lugar, pero hoy te está aquí adorando, exaltando, te está alabando. Y cuando entendemos eso, ahí se nos cae todo el recurso y el subterfugio de decir, si no es con mandolino, si no es con banjo, Dios no se manifiesta. No es así. Gracias a la globalización también nos damos cuenta que la iglesia tiene distintas culturas. ¿O no? Aquí no todos somos chilenos. Hay filipinos, hay venezolanos, hay de distintas etnias, hay de distintos lugares. Y cada uno trae sus formas distintas de alabar al Señor. Para Semana Santa estuve en Argentina y casi me voy de espalda, que la forma de adorar que ellos tienen es con cumbia villera. Sí, cumbia villera. Tocan cumbia villera, alaban al Señor y lo sienten de la misma forma que usted y yo lo hacen. Por eso, esto no nos tiene que hacer enfadar. ¿Por qué? Porque si nos enojamos por estas situaciones, vamos a atentar en contra de la santidad del Señor. A veces nos comportamos como viejos mañosos, que todo nos molesta, nos complica. Y como no se hace a nuestro gusto, nos amurramos y nos enojamos. Y estamos ahí murmurando. Nosotros tratamos de hacer un equilibrio, amada iglesia. Cada vez que realizamos nuestro playlist, dése cuenta, siempre vamos a poner una alabanza para hacer un cariñito a los más antiguos. Esas alabanzas vintage. Y el Señor ahí se manifiesta. ¿Cierto? Empieza la hermana Limei a cantar Mora en mi vida. Y, ay, Señor. Hoy día Romané cantaba, ¿cierto? Tú eres la razón de mi vida. Gloria al Señor. Tenemos que ser equilibrados en todo. No es llegar y cantar y poner las alabanzas nuevas. No, tenemos que darle el gusto también a aquellos que pagaron un precio antes que nosotros. A ellos también tenemos que darle un gusto y decirles, bueno, si a ellos les gusta esta alabanza, ¿por qué no las cantamos? Así que gracias al Señor por el coro de nuestra iglesia. Lo están haciendo muy bien, pero lo pueden hacer mejor. Tenemos una iglesia que es multigeneracional también, donde coexistimos ancianos, adultos, jóvenes, niños y aún bebé. Y tenemos que aprender a convivir todos, a respetarnos todos. Una vez un pastor joven me dijo, ¿sabes, Felipe? Me gustaría tener una iglesia solo de jóvenes y no con viejos mañosos. Solo atiné a decirles, mira, esos viejos mañosos que tú llamas son los ancianos que han estado orando para que tú no caigas. Si nosotros sacamos a nuestros ancianos, si dejamos de darle la honra que ellos, sus canas merecen, lo único que vamos a hacer y vamos a tener una iglesia sin sabiduría, una iglesia sin oración, una iglesia sin experiencia y una iglesia sin la sabiduría de los ancianos. Serían como un caballo loco suelto en un potrero, corriendo sin dirección, sin medir sus fuerzas. Otros alegan por los niños, pastores que corren tanto es que son desordenados. Pero ustedes no se dan cuenta que los niños están pendientes de todo. Absorben incluso mucho más que muchos de nosotros.
Porque aunque ellos están jugando, ellos están escuchando. ¿O no? El miércoles, cuando estábamos cantando y Amandita subía arriba, ¿acaso no iba alabando al Señor? Sí, pues. Los niños están grabando todo en su subconsciente. No olvidemos que de los niños y de los que maman, Dios fundó la alabanza. Por lo tanto, no podemos ponerle el pie encima a nuestros hijos. No nos olvidemos que un día nosotros también fuimos niños y éramos bien revoltosos, bien inquietos. ¿Sabe cómo me decían a mí? ¿Te acuerdas cuando niño? El veneno, el carne amarga. Así me decían los diáconos. Gloria a Dios que ya están todos en su santo reino. Debemos de aprender a convivir con respeto y unidad. Debemos de entender que la iglesia es un organismo vivo. No del pasado, menos que vive de la gloria pasada. La iglesia de Dios hoy aún sigue haciendo, Dios sigue también haciendo milagros en el día de hoy. Dios también sigue sanando en el día de hoy. Hoy día el Señor también sigue sanando a muchos del infierno. ¿O no? Por eso y por mucho más no podemos dejar de negar el dulce amor del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo tanto, para volvernos a nuestras raíces, entender en primer lugar que no son las formas las que debemos de idolatrar. El conocer en profundidad a Cristo nos hará entender que por sobre todas las cosas debemos de entender que hay una sola cosa que jamás va a cambiar, y esta es su gloriosa palabra. Proverbio lo dice: cielo y tierra pasarán, no pasarán. Pero tristemente la iglesia hoy para muchos se ha transformado en un club social donde se habla de Cristo, pero tristemente ya no se vive conforme a Cristo. Un lugar donde muchos llegan haciendo mandas literales a cambio de una sanidad o una respuesta. Pactos o promesas que con el tiempo no se pueden sostener. Un lugar donde confundimos la libertad con vidas livianas. Que hablan de Dios, pero que realmente no le conocen. Para otros la iglesia la han tomado como un punto de comparación para sentirse tan santos y perfectos que nos da la licencia de poder hablar mal de otros. Esa no es la iglesia del Señor. Usted no crea que es mejor que otro. Usted no crea que somos mejor que nuestros hermanos de la iglesia de aquí al lado. No, todos fuimos redimidos por la misma sangre. Y cuando nosotros veamos a uno de nuestros hermanos caer o estar, ¿cierto?, en alguna situación, en vez de darle el golpe de gracia y rematarlo en el suelo, tengamos compasión y misericordia. Eso nos falta mucho. ¿Sabe lo que nos pide el Señor en esta mañana? Que dejemos a un lado la terapia de shock y los juicios apocalípticos. ¿De qué te sirvieron, mamá? ¿De qué te sirvieron, papá? Cada vez que confrontaste a tu hijo, enviarlo al infierno, de decirle: el Señor te va a castigar, el Señor. Lo único que recibimos, ¿qué cosa fue? El rechazo de ellos. Menos quisieron venir a la iglesia, menos quisieron congregarse. ¿Cuándo se va a arrepentir a aquel marido inconverso si lo único que le mostramos es un Dios que lo va a castigar, que lo va a condenar? ¿Por qué no cambiamos la estrategia? ¿O no? Donde vas a dejar de debatir, déjate de imponer, cierra tu boca de enjuiciar y abre tus labios para orar y declarar palabras de fe sobre tu familia. En aquel hijo rebelde, en aquel que vive en pecado, en aquel que está sumergido en las drogas, en vez de ir y confrontar y decirle: mira lo que estás haciendo,
en silencio. Cambia la estrategia, arrodíllate en la pieza de tu hijo y comienza a orar y pedirle al Señor: Señor, mi hijo te pertenece, mi esposo te pertenece, mi hija es tuya, Señor. Donde quiera que vaya, Señor, cuídale porque te pertenece a ti, es promesa tuya. El problema es que muchos queremos tomar el lugar de Dios. Y no estamos dejando que Dios sea Dios. Nosotros, sus hijos, queremos tomar el lugar de Dios y nosotros volverlos a enjuiciar. Como lo dije al principio, volvernos a nuestras raíces no es una forma de cantar o de llevar un servicio. Volver a nuestras raíces es volver a ser la iglesia de la cual el Señor nos dio el ejemplo. Dura con el pecado, pero misericordiosa con el pecador. Y el problema es cuando nosotros confundimos los conceptos y usted y yo nos ponemos en el lugar de Dios. Cuando Dios nos pide volver a nuestras raíces, va mucho más allá que 40 o 70 años atrás. Habla realmente de que seamos esa iglesia primitiva que nació en Pentecostés, una iglesia que buscaba con el corazón al Señor, pero también era una iglesia compasiva, misericordiosa, generosa, que por supuesto entiende que la palabra es nuestro gran tesoro. La palabra es nuestro gran tesoro, porque la palabra nos guiará a ser familias justas, que andemos en la verdad, y esta verdad es Jesús. Póngase en pie. ¿Sabe lo que quiero decirle en esta mañana? Volvamos a nuestras raíces. Pero si vamos a volver a nuestras raíces, póngame atención, todavía no termino. No volvamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Honremos a nuestros líderes, amén, pero nunca más los idolatremos. Yo soy de carne y hueso igual que usted. Yo tengo las mismas tentaciones que usted tiene. Y si yo dejo de orar y si dejo de buscar al Señor y relacionarme con Él, todo esto un día va a quedar a un lado. El Señor va a poner a uno más ungido. Y gloria a Dios por eso, porque eso me da a entender que la iglesia sigue siendo del Señor. Pero si no soy capaz de estar a la altura del Dios que sirvo, prefiero yo personalmente hacerme a un lado y decirle al Señor que tenga misericordia. La honra no es impositiva. La honra se gana, lo dije anteriormente, siendo justos y misericordiosos. De la misma manera como Jesús fue con nosotros. Volver a nuestras raíces va más allá de nuestras tradiciones culturales. Va directamente relacionado a hacer la voluntad de Dios, de tomar decisiones potentes, de servir a Jesucristo de una vez por todas, para que nuestras propias familias vean el cambio generado por el glorioso y real encuentro que tuvimos cara a cara con Jesús. Por eso muchas veces no nos creen. Porque nuestro carácter nos delata. ¿Le parece, amada iglesia, que si usted y yo y también nuestras familias de una vez por todas nos volvamos al Señor? Hoy es el momento de comenzar a vivir y hacer la voluntad de Dios. De venir aquí al altar y decirle que le amamos, que le necesitamos y que sin su amor nuestras vidas solo serían un caos. Pero si dejamos entrar ese amor que es perfecto, vamos a aprender mucho más de la misericordia y que la santidad no es tan solo un cambio externo, comienza desde nuestro interior, siendo mejores personas,
siendo mejores hijos, siendo mejores esposos, siendo mejores padres, siendo mejores vecinos, siendo mejores colegas. Ahí veremos reflejado lo que realmente significa vivir pegado a Jesucristo. Hay personas que viven un evangelio falso 24/7, pero no se les nota. Están muy lejos. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar queremos volver a nuestras raíces? ¿Cuántas de nuestras familias necesitan que volvamos a nuestras raíces? Volvamos al amor verdadero. Volvamos al amor no fingido. Volvamos a vivir con respeto. Volvamos a identificarnos con la cruz que nos dio la salvación, con esa sangre maravillosa que nos dio la redención. Hoy solamente, y es triste ver mensajes motivacionales, pero cuánto falta nos hace volvernos a la misericordia. ¿Qué sacamos con saltar, remolinear y brincar 1, 2 y 3 horas? Lo único que va a sacar en limpio es que bajamos varias calorías. Pero tu corazón, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue tu forma de ser? Si aquí en la iglesia nos sonreímos y cuando nos subimos en el auto ya vamos peleando. Que el Señor tenga misericordia. Que nos volvamos al Señor. ¿Cuántos vienen aquí al altar y quieren volverse a Jesús? Vengan en nombre de Jesús. Vengan en nombre de Jesús. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor Jesucristo. Mi familia te necesita, Señor. Mi casa te necesita, Señor Jesús. Dios bendiga este matrimonio. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te anhelamos, te deseamos. Vengan, acérquense tranquilamente. Venga, mientras entonamos una alabanza, dejamos que el dulce Espíritu de Dios se mueva libremente. Padre del cielo, declaramos tu gloria, tu amor, tu bondad. Que esta palabra, Señora, hablada, realice los cambios oportunos a nuestras vidas. Que podamos ser de una vez por todas tu iglesia. Esa iglesia amada, esa iglesia de la cual tú pagaste un precio de sangre. Ayuda, Señor, a ordenar nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción. Entiende, vivir y servir a Cristo no es impositivo. No puede ser de esa manera. Dios se te va a declarar de tal manera cuando tú tengas la convicción de que Él es real, Él es verdadero, Él es santo y Él es puro. Pero antes solamente levantarás tu mano porque otro la levanta. Vendrás a la iglesia para evitar un problema en tu casa. Pero cuando el Señor se te revela en el amor y en esa convicción verdadera, vas a correr a los pies del Señor. Vas a estar pendiente en qué puedo ayudar, en qué puedo servir.
¿Por qué no levanta la mano del que está a tu lado? Tómasela y dile al Señor: seamos la iglesia. Vivamos honestamente, sinceramente. Vivamos en el amor del Señor. Ahí en sus casas, Dios les bendiga. Nos despedimos de este servicio, pero nosotros acá vamos a tomar decisiones trascendentes.